y protegería derechos de los ciudadanos. Jorge Fernández Menéndez. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Manuel. Qué gusto. Un placer estar con ustedes. Buenas noches, Rubén Moreira. Gracias, diputado. Muchas gracias, Rubén, por estar acá. Muy buenas noches, Rasha Botesa. ¿Cómo estás? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches. Pues no parece, Jorge, esto coincidencia, ¿no? Va muy encaminado, tiene un objetivo, tiene una motivación, tienen el camino ya muy trazado. Yo creo que tienen el camino muy trazado, va de la mano con la reforma del Poder Judicial, que con todos los problemas que tuvo la reforma, pero esta reforma a la ley de amparo, lo decía Javier Lainez muy bien días pasados en un tuit, una reforma para la ley de amparo que apoya y fortalece a las autoridades y debilita a los ciudadanos, está muy mal planteada desde el día 1 y está debilitando los derechos de la ciudadanía, de la población. Es quitarle, como está planteada, yo creo que hay reforma, había que hacer algunas reformas a la ley de amparo. Creo que ha habido excesos, eso lo sabemos, ha habido procesos muy largos, personajes que están 12, 15 años sin tener sentencia, que abusan los mismos delincuentes en algunos casos de los amparos para no tener sentencia, pero no es esta reforma. Es lo mismo que cuando decíamos de la reforma del Poder Judicial. Sí, había que hacer una reforma del Poder Judicial, sí, por supuesto que había que reformar el Poder Judicial, pero no la reforma que se hizo y no la reforma esta de la ley de amparo que se hizo, que además la enorme paradoja es que termina redactándola el ex ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, haciendo todo lo contrario de lo que firmó e hizo a lo largo de su vida. Se ha tenido que tragar todas sus palabras, o casi todas, le faltarán sus libros todavía. No solamente libros, sus palabras, sus libros. Sus dichos. Y a ver, un poco para que la gente entienda de qué se trata es, el mecanismo de amparo es simplemente el mecanismo de control contra un abuso por parte de una autoridad. O sea, uno no se puede amparar contra particulares. Te amparas porque una autoridad está cometiendo un abuso de poder contra ti y por lo tanto dices, deténganse. Te proteges o te tratas de proteger. Y a partir de ello entonces pues que se hagan los distintos, digamos, diligencias que se tienen que hacer. Es el famoso, a nivel internacional, habeas corpus, que le llaman, que es otra vez, ese es el derecho del ciudadano. Jorge dice muy bien, pues sí se puede abusar, pero porque ¿quiénes pueden abusar de él? Pues los que tienen, sin duda, mucho dinero, es cierto, pero también lo pueden hacer, y lo hacen todas las bandas delincuenciales. Ahora, cuando tú tienes esto, tienes dos posibilidades. O hacer una reforma, como decía Jorge, para limitarlo y evitar que se convierta en un instrumento de mal uso, digamos, por parte de gente que tenga ese tipo de poder. O la otra, que fue lo mismo que hicieron no solamente en Poder Judicial, con todo. Absolutamente con todo. O sea, si el INE estaba mal porque tenía demasiado gasto, tira todo, o sea, tira las instituciones y vuélvelas a reconstruir de cero. Y entonces lo que haces es jugar más que a una reedición del amparo, estás apostando fundamentalmente a blindar a la autoridad de cualquier reclamo ciudadano. Es quitar cualquier tipo de obstáculo para que la maquinaria avance, pase sin ser molestada, sin ningún tipo de obstáculo. Sí, seríamos muy inocentes si no juntamos todo lo que está sucediendo. Quitar contrapesos a la figura del Poder Ejecutivo cuando eliminan los órganos autónomos, tomar por asalto la Cámara de Diputados, aumentando el número de legisladores más allá de las proporciones, colonizar el INE, colonizar el Tribunal Federal Electoral, desmantelar la Corte y volver a empezar. Y bueno, ahora está esta parte del amparo. El amparo es un instrumento, un juicio, donde un individuo se enfrenta al Estado. Es así de claro. Así fue diseñado en el siglo XIX, porque en una ciudad como la de nosotros, pues el Estado era muy dado a aprovecharse de las personas y se fue mejorando. Es decir, es clásica aquella instrucción de mátalos en caliente a unos marineros en una embarcación de Veracruz y llega un juez de amparo y para la ejecución. Es clásico que tiempo después el señor Felipe Ángeles presenta un amparo para no ser fusilado. Y la gente dice, no, pues aquí no llegó el amparo, dijeron todas las autoridades.
y otros lo fusilan. Eso se parece a esto, guardando las proporciones. Le quitas la obligación a la autoridad de cumplir, porque le das la posibilidad de que tenga un pretexto. Dice, si no se puede, pues no la cumplas. Haces otras cosas, por ejemplo, mermas la suspensión para que se ejecuten los actos y luego ya no puedan resarcirse. O una tercera, habíamos avanzado en 2010, 2011 con una gran reforma en derechos humanos para ir al interés general. A mí me interesa que no se destruya la selva. Entonces yo presento un amparo. Ahora no. Es ahora, que eso se interpone en varios de los proyectos que han venido construyendo se hubieran detenido, la 4T. En Tren Maya se hubieran ahorrado 550 mil millones de pesos y otros 30 mil de este año que sigue. Pues ahora ya no se va a poder. Y es paradójico, ahorita hablaron de los libros. Este es el libro de Arturo Saldívar. Léelo de la Real. Hacia una nueva ley de amparo. Que es un clásico. Es un clásico. Es un clásico Esta del es la derecho. cuarta edición y la primera reimpresión. Dice exactamente lo contrario a lo que aboga. Bueno, pero la edición que sigue ya seguramente va a estar atando con lo que ahora Él, está planteando, ¿no? él plantea, como es digamos, el arquitecto de esto, que se trata de un modelo de simplificación y de, digamos... Lo quieren hacer, dice, más ágil y más cercano. Ágil y más cercano. ¿Para quién? Insisto, ¿Más cercano a qué? insisto, todos los presidentes de la transición democrática, todos, se quejaban de los amparos y decían, es que no podemos, desde Fox hasta Peña Nieto, todos, y el propio López Obrador, hay que recordar que López Obrador agarra un amparo y lo hace a un lado con el famoso, lo que genera después el tema del desafuero, por no aceptar, por no cumplir con una disposición que decía, a ver, aquí hay alguien que está solicitando algo y yo, como soy autoridad, me lo paso y no hago absolutamente nada. Y creo que en ese sentido, me recuerda a las épocas de estudiante cuando alguien decía, es que yo traigo el amparo conmigo para cualquier tipo de cosa, y los tipos de la Federal de Seguridad decían, ¿sabes qué? Deme su amparo y lo rompo, lo tiro y va usted para adentro. Creo que regresar a esas épocas, regresar otra vez a este modelo de puras, estar simulando. O sea, tú haces como que tienes derechos y yo hago como que los cumplo. Pero ahora ya ni eso, ¿eh? No, pero ni eso. Ahora Creo no que ya ni necesitas eso. romper el amparo porque te pueden detener. No, ya lo estás quitando, lo O sea, estás eso lo anulando. estás quitando. Entonces, yo creo que sí, pero están jugando con y Arturo juega con el idioma, en realidad. No estás simplificando, estás anulando un derecho. O sea, lo simplificas porque lo Oye, pues anula. claro que es más Claro ágil que no claro, haya amparos, porque claro. entonces Y nadie entonces, te coloca y ningún presentas tipo un de amparo dique legal y pasas por encima de quien con se las te normas ocurra. que va a imponer la reforma, tú vas a poder presentar un amparo, sí, vas a poder presentar un amparo, te los van a votar todos, Pues sí. porque además los cruzas con el otro punto que es indisoluble, que es el de la reforma al Poder Judicial, con los jueces, magistrados y ministros que son electos con un perfil 4T, como ya lo estamos viendo, como lo estamos viendo en la Corte, lo estamos viendo en los juzgados, lo estamos viendo con los tribunales. Entonces, estás cruzando las dos cosas y lo que te queda al final es un Estado omnipresente, todopoderoso, que puede decidir con la ciudadanía hasta dónde llega o hasta dónde no llega. Y te dicen, no, no es una dictadura. No, no es una dictadura, yo estoy de acuerdo, no es una dictadura, pero quedas a disposición de que sea o no una dictadura, a disposición del gobernante en turno. Pero a ver, ¿qué nombre le ponemos? Porque lo señalabas, hacías el recuento, Rubén. A ver, decías, adiós contrapesos, se acabó la división de poderes, tripularon al Poder Judicial, ahora van por esta ley de amparo. En realidad, pues, lo controlan todo, lo dominan A todo. lo ¿Qué mejor nombre no le es una ponemos a dictadura esto? en los términos sudamericanos que nosotros conocemos, pero sí estamos Una dicta hablando blanda. de un gran poder que se está comiendo todo. Que es un modelo Pero autoritario, es además- un Estado autoritario. Además hay un germen de maximato, porque muchas decisiones se trasladan al partido y a quien tenga meta estatutariamente o estatutariamente el control, porque ahí se van a elegir pues, los órganos
los cargos regulares, diputados, senadores, pero también los del Poder Judicial. Ahora, esta reforma también tiene dos características. Es, la hago porque la hago y la hago cuando yo quiero. ¿Y a qué me refiero? La hago porque no voy a consultar con ánimo de escuchar, por ejemplo, a las barras de abogados. Oye, decía Javier Corral, vamos a armar un parlamento abierto. Más se tardó en terminar de pronunciar esas palabras que le dijo su coordinadora, Adán Augusto López, aquí. Pero la reforma judicial lo ignoraron, toda la consulta. Sí, claro. Pasó tal cual quedó. El punto que plantea Rubén, que es muy importante, es si la suspensión provisional, o sea, ¿qué quiere decir la suspensión provisional? Tú presentas el amparo y lo que te iban a hacer o lo que se suspende. Se suspende, se para hasta que exista una resolución definitiva. Si tú quitas eso, nada más, con que quites la posibilidad de la suspensión, entonces el hecho se consuma. Tú te llegaron y te invadieron tu casa y tú vas y sacas un amparo contra porque una autoridad. Sí, porque este no es un asunto de ricos, esto puede pasarle a un comerciante, a un ama de casa, a un estudiante. Y te dicen, mire, ahorita no los podemos sacar. Porque su amparo no lo puedo sacar. No puedo hacer esa orden de desalojo, no lo puedo sacar. Y para cuando se decide, pues resulta que ya la tiraron o la vendieron, ¿sí? Claro. Creo que en ese sentido estamos básicamente en este modelo de indefensión. Es un autoritarismo, sí, pero lo más grave es que es un autoritarismo muy disfuncional. Pero entonces, ¿ante que no quién, tiene capacidad, ante nadie. Se defiende o sea, te conviertes otra vez en ¿quién ordenó eso? ¿Te arreglas con ese que ordenó ese acto por encima? ¿Te arreglas como puedas, a billetazo o amenazas o a ver cómo le haces? ¿O simple y sencillamente te sometes a la decisión? Además, el momento maximiza los malos efectos, porque tienes nuevos jueces. Estos nuevos jueces, entendiendo jueces desde un juez hasta un ministro, tienen, para empezar, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que está instrumentándose. Y luego vas a tener una reforma de amplio calado, yo no estoy de acuerdo en ella, en materia de amparo. Y estas personas que vienen con mala capacitación, que no son juzgadores de carrera, hoy van a enfrentar todo esto. Entonces, al daño inicial que nos trae una legislación de esta, agrega pues todas las circunstancias que van a pasar con personas que no están capacitadas. Sí, o sea, maximiza lo que va a pasar. Claro, y que además, perdón, no solamente no están capacitadas, están predispuestos, como fueron elegidos y por la forma que están elegidos, están predispuestos a apoyar a la autoridad. Y vas a tener una ley de amparo que le da todo el respaldo a la autoridad en contra. Porque además los van a estar revisando. En realidad, perdón, Manuel, es un suicidio para el propio Poder Judicial. No tienes nada que hacer. O sea, el amparo, no importa si lo haces o no lo haces, si lo procesas o no, de todas maneras no va a funcionar. Entonces la autoridad tiene la última palabra y se acabó. Ya no hay más que discutir. Pues es que entonces ya ni siquiera es... Y hay un tribunal que le dicen de disciplina, que por cierto es una figura del siglo... Ese es el que checa que todo se porte bien. Es una figura del siglo XIX, que se saca en 1942, en uno de esos tantos movimientos de Santana que anda para ahí para acá, y le molestaban la corte. Les inventó un tribunal de disciplina para que los vigilara. Entonces, aparte tienes ese problema si eres juzgador. Vamos a ver quién se atreve a sacar su propio criterio. A ir en contra del interés social. Por ejemplo, en este país, una parte del territorio, los órganos jurisdiccionales dijeron que no había prisión preventiva oficiosa, sino que se tenía que ser justificada, que cada caso se resolvía. Andrés Manuel decía, es que lo sueltan, no lo sueltas, tienes que valorar cada caso. Pues ahora con esto, no obstante que la Corte Interamericana dijo la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos, y esos magistrados en uno de los circuitos habían aceptado el reto de estar en contra de lo que aparentemente dice la ley, pues ahora ya no, ahora van para adentro la gente. No, y además, ¿sabes qué? Que además no lo necesitaban. Es lo mismo que la reforma del Poder Judicial. No lo necesitaban, iban a tener control del Poder Judicial. Esto, a ver, hubo contra el aeropuerto, el tema del aeropuerto, hubo 172 amparos.
Y al final se cancelaron, no se pudo hacer el aeropuerto, argumentaron seguridad. Tuvieron que hacer grilla y política, esforzarse un poco, y las obras al final, el aeropuerto se canceló uno, se hizo el otro, el Tren Maya también se hizo, no nos engañemos. No lo necesitabas, es un exceso de poder desde cualquier punto de vista. Es estar dando manotazos es constantemente querer decir, sobre el la mesa. poder soy yo, Pero no, simplemente. y Y no no solo querer eso, ni sino- siquiera negociar la Claro, cosa. Es imponerse. es el problema cuando tú terminas por deshacerte del... Tomas el Ejecutivo, sometes al Legislativo, nombras al Judicial y luego, ¿qué más hago? Bueno, pues entonces empiezo a modificar las leyes y empiezo a modificar el sistema a partir del cual gobierno, porque tengo todo el poder y tengo el derecho a ejercerlo. Y lo ejerces ya por encima de la ley, por encima de lo que se te pegue la gana, porque no hay finalmente un contrapeso. ¿Qué pasa con eso? Cuidado, porque aquellos que ejecuten y cometen esos abusos, en algún momento pagan por ello. Ahora, no hay freno, aquí no hay freno. Incluso le pusieron algunos adornos. Por ejemplo, que las sentencias no tarden más de 60 días. Pues todos lo podemos aplaudir. Sí, nada más que no aumentes el número de jueces, no los capacitas mejor. Y entonces al rato, pues vas a ver que eso también es una burla. A la ahí se va. O sea, a la ahí se va. Hay un juzgado de distrito en Monterrey que tiene 15,000 juicios. Entonces, es que va a haber justicia más rápida porque le dijimos que tiene 60 días, pues va a decir, ¿cómo le hago? La primera broma fue cuando los ministros dijeron, vamos a resolver más. Y nomás pudieron resolver 3 asuntos. Sí. Y, bueno, Y se habían puesto tiempo incluso y además se que brincaron el quitaste las dos cronómetro. salas, entonces complejizas aún más Sí, el problema. todo. O sea, O lo simplificas, muy sencillo. O sea, tienes 200 casos, ¿de quién es? ¿Cuánto pone y cuánto pasa? Y así se No, sí, hace. porque están los Es casos justicia- mediáticos, políticos, es justicia los de alto sumaria. impacto. O sea, es simplemente un intento de dar a tole con el dedo a aquellos que siguen diciendo que todo lo del viejo sistema es un, Ahora, los ciudadanos un fracaso quedamos y que hay que hacer uno nuevo. vulnerados, Totalmente. no mucho, tienes- mucho, mucho. indefensos. Y se le pega al Estado de Derecho, se le pega a la certidumbre jurídica y también a la presunción de inocencia. Ah, es que soltaban delincuentes. Bueno, ¿y tú cómo sabes cómo los llevaron ante el juez? Igual los llevaron pues todos golpeados y pues va para adentro. si tú vas a hacer una inversión multimillonaria en México Esa es otra. sin garantías, ¿la harías? Esa es No, la bueno, pregunta. la incertidumbre, la desconfianza, el Estado que es todo menos de derecho, ¿no? Gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Muchas a la gracias, orden. diputado. Gracias, Ezra. Gracias. Hasta mañana. Acá nos vemos mañana. Pásenla bien.